sea, se ha categorizado como posible que esos jugadores sean seleccionados. Y todavía ni uno solo de estos jugadores ha podido poner un pie en la selección nacional. Creo que pasa un poco por trámites burocráticos. Pero en este excesivo análisis han caído en la parálisis. ¿Cómo después impides que a los jugadores de la selección nacional se busque un representante y se autogestionen un contrato en el extranjero? ¿Por qué no se trae a los legionarios? Porque no da negocio. Tan sencillo como es. Para el partido de Liga de Naciones del mes de noviembre contra República Dominicana, el entrenador Raúl Mederos convocó a Onel Hernández y a Samuel Camacho. Y esta decisión fue vetada por el INDER. Pero más molesto aún es que no se diera una explicación al respecto. Hay un silencio respecto al tema, ¿no? Me parece que de alguna manera fue un gran fracaso para nuestro fútbol. Lo importante es que cada vez que se tome una decisión en cualquier instancia, me parece que debe salir algún funcionario a dar una explicación que convenza a la prensa, que convenza al gremio futbolístico y sobre todo que convenza a la afición que está ávida de ver a todos sus jugadores, a todos los cubanos que están jugando en el exterior. Yo no hallo una razón, ni siquiera legal, ni siquiera técnica, ni deportiva, ni de ninguna índole al por qué se le niega el acceso a una selección a un jugador que simplemente lo que quiere es representar a su país y hacerlo de la manera más profesional, de la manera más seria y con dignidad y con orgullo. No entiendo, en primer lugar, el por qué no se convoca este tipo de jugadores y en segundo lugar, el por qué no se da una explicación razonablemente lógica de por qué no se hace. Vale, primero porque no hay nada que explicar, no tienen una explicación. O sea, ¿qué explicación tú le das al hecho de que hay una contravención flagrante de las normas de la FIFA? Lo más triste del silencio es el daño que hace el silencio en sí mismo. El silencio da lugar a la especulación. Yo creo que este silencio parte del hecho de saber que tus argumentos no son justificables. O sea, pienso que es una mezcla de las dos cosas, el no tener cómo justificarlo y la arrogancia de no asumirse como servidores públicos y en ese sentido pensar o tener asumido que no tienen por qué dar una respuesta. No se le explicó entonces a la gente, no se explicó en aquel momento, no se ha explicado todavía el por qué no se convocó a los jugadores. Y pienso un poco en lo que sucedió en el estadio Pedro Marrero, que la familia de Onel Hernández estuvo allí y nadie le explicó absolutamente nada. O sea, el descontento de esa familia que vino desde Ciego de Ávila para acá. Onel Hernández quería regresar, quería venir de Inglaterra para acá y el club le dijo oficialmente, si no te convocaron y te vas para Cuba, vas a llevar una penalidad económica. Y nadie le explicó absolutamente nada a la familia de Onel Hernández. Pero ¿quién le ha contestado a Jorge Luis Corrales? ¿Quién le ha dicho algo al pinareño que reside en los Estados Unidos y que quiere regresar a jugar por su selección? Nadie le ha hecho ninguna explicación a pesar de la insistencia y tengo las fotos de la cantidad de veces que por los chats y por las redes sociales se ha comunicado con funcionarios de la AFC y con funcionarios de la Comisión Nacional para pedirles una y otra vez que lo vuelvan a convocar a la selección nacional. Él está dentro de los equipos. Es una política estatal. No se aplicó y nadie ha explicado el por qué no se aplicó. Es ahí el problema. El silencio lo que hace es complicidad. Efectivamente, yo creo que existe un vacío de información en relación con este tema de la llegada de los internacionales a nuestro país. De hecho, si han llegado algún que otro jugador, han mostrado su interés en la Federación Cubana, pues ha realizado sus contactos, ha comenzado las negociaciones, sin embargo no se habla de esto. Yo creo que no es solo un problema de fútbol, es relacionado con el deporte cubano en sentido general, que no está claro incluso para los propios federativos de cómo acceder a estos jugadores, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Yo creo que existe hasta un poco de temor de buscar, de acercarse a estos internacionales, no solo del fútbol, sino del deporte cubano en sentido general, porque existen posibilidades, existen caminos, pero no se explotan. Y se lo comuniqué al Comisionado Nacional de Fútbol de que realmente debería existir un poco más de comunicación. En lugar de esperar a que ellos lleguen a nuestra selección, que muestren su interés, yo creo que deberíamos tener una política de relaciones públicas un poco más agresiva, de buscar, contactar y tratar de lograr el contrato con estos jugadores. Esperamos
Vamos a tener siempre una política agresiva en este sentido porque son necesarios los jugadores internacionales en nuestro fútbol. Recientemente se hizo una conferencia de prensa por el jurídico del INDER, un grupo de normativas que van a salir a nivel nacional como derecho que tiene cada país a poner sus condiciones para la representación internacional de sus atletas. En el caso de nuestros atletas pasa por el proceso de la política de contratación de nuestro Comité Olímpico. Habría que ver cuáles de estas normativas son las que se aplican para estos jugadores, que en ningún caso pueden ser las mismas que se aplican para los deportistas formados en Cuba y contratados por el INDER. Porque los deportistas formados por el INDER y contratados por el INDER abonan un 10% de su contrato a esta institución. Y por una cuestión ética, tú no puedes pedirle el 10% del contrato a un jugador que tú no formaste y a un jugador que tú no contrataste en el extranjero. Entonces, habría que ver cuáles de estas normativas son las que se aplican a estos jugadores. El silencio es un mal que afecta al deporte de manera general y al fútbol de manera específica. Y el principal damnificado es el aficionado, que tiene que buscar esa verdad, esa realidad en vías alternativas, porque nosotros, la prensa, no podemos dársela de forma completa porque no tenemos las herramientas. Hay un muro, hay un obstáculo muy grande, por lo tanto queda ese vacío y ese silencio. A esta altura, que no se sepa el por qué Onel, el por qué Samuel no estuvieron ante República Dominicana, es un silencio que no tiene ninguna explicación. Y año 2019 es inaceptable que estemos usando ese término, esa palabra, silencio. Hay que erradicarla de forma urgente si queremos avanzar. Guillermo Bárcenas no hace el equipo, no llega finalmente a integrar la selección nacional por decisión del entrenador. No porque lo haya vetado la federación, no porque lo haya vetado la comisión, no porque lo haya vetado el INDER. ¿Acaso esto no supone una contradicción? Efectivamente, visto así, parece una contradicción. Claro que es contradictorio. Bárcenas pudo estar, no Onel, no Samuel, sí Bárcenas. Me parece que este proceso ha estado plagado de contradicciones. Decisión técnica, a mí eso me deja un poco de dudas. Me parece que lo utilizaron para eso.